Bueno, Héctor, veo que Paliza anunció que habrán nuevos cambios y agregó otras palabras ahí, destacando que El lanzamiento del gobierno. sí, sí. Y, y yo digo, bueno, es que esos tantos anuncios y al final tú no ves, porque mira, lo que pasó en estos días, los cambios, o los pocos cambios, porque fueron pocos realmente, y remociones y recambios que hubo, realmente no llenaron la expectativa que se creía. Entonces, de nuevo ahora anunciar un nuevo cambio, llega un momento que ya la gente como que no cree entonces, o les resta validez, les resta importancia, digamos. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Sí. Y después el lobo no llega. Además, yo no sé por qué, porque es nuevo ser de la presidencia, del Ejecutivo, como para anunciar cosas que vienen. Además, el anuncio mismo mata el impacto publicitario. Si el gobierno quiere crear, y es natural, ¿verdad?, algún impacto con decir que hay cambio, y que la gente diga, pero pues fulano, aquí, ahí. Entonces, si ya todo lo anuncia de antemano, como que pierde entonces impacto. Le quita impacto, que es una de las cosas que los gobiernos buscan para entretener a la gente. Acuérdate de aquello del pan y el circo. Sí, eso de crear expectativas. Cuando tú creas expectativas, tú tienes que satisfacerlas, acorde con el ambiente que tú creas. Si no, lo que viene después es frustración. Claro. Es decir, ese cuento de que Caperucita, que viene el lobo, y el lobo no llegaba, y después el lobo. ¿Entiendes? Tú tienes que crear las expectativas de acuerdo a lo que tú vayas a hacer. Entonces, eso de estar diciendo que vienen cambios. Cuando llegan los cambios, entonces la gente dice, pero esto era. Como tú vienes ahorita dicen, fulano, cambiaron fulano, su director de correo. Su director de correo. O su director de Monte y Piedad. Hubo un cambio ayer. ¿De qué? El director de renunció y sustituyeron por otro. ¿Quién renunció o lo renunciaron? O lo renunciaron, no sé. ¿Y quién era? El número 6 de en esta gestión. Diablo. ¿En esta gestión? No puedo ser tanto. El número 6. 5 ya habían cancelado ahí. A menos de un año entonces. No, en todo el periodo de los 5 años. Por eso digo, 6 entre 5. Este es el sexto. Da a menos de un año. Por gerente. Recuérdate que es la distribuidora que peores números presenta. La que tiene más déficit. Y es por la que tiene las regiones más deprimidas y más problemas de cobro. Una parte deprimida y otra toda la parte alta de la ciudad. Y la parte rica, entonces, está ocupada por empresas privadas. Exacto. Porque existe CEPEN, que es una empresa eléctrica privada bueno. en la zona de Bávaro y Punta Cana. Y yo digo aquí mismo en la capital. Todo eso va a la parte ahí marginal al río Sama. Pertenece a y los minas, por ahí, todas esas cosas. Sí. Bueno, pues volviendo a los cambios, Héctor, no, yo creo que el gobierno, el presidente, está consciente, entiendo yo, porque él es el hombre más hoy informado y sabe que hay aspiraciones del pueblo que no se ven cuajar todavía. Y yo digo que los cambios sirven hasta para tú lograr que la gente te aguante en la solución, te espere un poco en la solución del problema básico de la sociedad. Sí, claro. Pero es creando gente, metiendo gente que te diga, bueno, pero fulano, ahora sí, porque fulano es un luchador social que tiene 30 años luchando en la barriada del país, demostrando que no se vende, que no anda buscando prebenda, y aunque no haga nada finalmente, porque un funcionario actúa no si quiere, depende, ¿verdad?, de la posibilidad que le dé el ejecutivo, pero crea expectativas. No que salga ahora un nuevo empresario ahora a un cargo que nadie sabe qué es lo que busca ni qué hará, porque todo conoce su historial de vida. Fíjate, parece que hay una demanda de cambio en el propio PRM, porque en los mismos términos que se está expresando Paliza, ya lo hizo Hipólito Mejía. Recuérdate que Hipólito Mejía abogó por cambios y que no sean traslados, dijo, que no sean traslados, que sean cambios reales. Y Paliza en varias ocasiones ha venido insistiendo en eso. Incluso él dijo en un momento que él le había dicho al presidente que si era necesario su cargo para hacer esos cambios, él lo ofrecía, su propio cargo. Entonces parece que el PRM, en el seno del PRM, de la dirigencia del PRM, sienten la necesidad de un relanzamiento del gobierno. Y que también el presidente lo prometió, pero no lo realiza, no se realiza lo que se
los primeros cambios, como tú señalas, que se quisieron hacer, lo que causaron fue mucho impacto negativo, como el caso, por ejemplo, de la Dirección de Impuestos Internos, que ahí hubo un problema, ahí hubo la protesta de Pacheco, del propio Hipólito. Entonces, se nota una discordancia entre el gobierno, la demanda del partido y el accionar del gobierno, que nosotros hemos dicho en varias ocasiones en nuestros comentarios de que el gobierno del presidente Abinader tiene que tomar muy en cuenta que el éxito del PRM desde su formación ha estado cifrado en la concertación interna, en el acuerdo entre dos grandes tendencias que existen allá adentro, dos grandes grupos políticos, el grupo de Hipólito Mejía y el grupo de Luis Abinader. Esos son el PRM gira en torno a esas dos grandes fuerzas. Para gente que subestima el sector de Hipólito, porque está viejo ya, porque no tiene aspiración aparentemente, y porque es minoritario, obviamente, en el gobierno, a nivel de funcionarios y de todo. Y yo he dicho esto, yo no soy politista ni tengo por qué serlo, que Hipólito es una realidad política, no en el PRM, no, en el país. Es un hombre con raíces profundas en la ciudad dominicana, en términos políticos. O sea, es una figura que pesa en poco. Claro. Solo por su condición de expresidente. Solo por eso. Oye, aparte de eso, sí, pero es una figura con un historial de tanta incidencia en la ciudad dominicana que su sola figura tiene un peso específico en el país. Claro, es un símbolo. Además, un carisma natural que tú no puedes obviarlo. Fíjate que en el PLD pasó eso mismo con Leonel Fernández, cuando hubo la división. Hubo sectores que ya lo subestimaron. Dijeron, no, ya Leonel, ya el gobierno está consolidado, tenemos el comité político en pleno. Leonel no es muy importante y provocaron la división del PLD. Y esa división le costó la salida del poder. Y Leonel, es verdad, lo que tenía era un 5% que sacó en esas elecciones del 20. Un 5% fue lo que sacó. Pero ese 5% representó la salida del poder del PLD y representó su reducción como fuerza política de principalía. Cuyo futuro es incierto. Efectivamente. Entonces, eso que está pasando ahora en el PRM, si pierden de vista el éxito que ha tenido el PRM en el equilibrio de esas dos tendencias, puede tener problemas. Porque fíjate, desde que se fundó el PLD, ha sido bajo acuerdo de esos dos grupos. Desde que se fundó, Hipólito aportó a la gente en el 2013, porque venía de ser candidato en el 2012, y Luis Abinader aportó la sigla del partido. Y ahí se conjugaron. Entonces, a partir de ahí comenzaron, la dirección primera fue uno de Hipólito para presidente y otro secretario general de Abinader. Después viene la candidatura, vamos a hacer una convención entre tú y yo, el que ganó apoya al otro. Y así ha venido produciéndose esos acuerdos hasta que esa unidad ha provocado que el PRM tenga 2 periodos ya gobernando. Y ahora que tú dices eso, tú sabes que en esa aclaración que dio Paliza, ahora yo recuerdo, que no sé en qué medio porque la vi, está envuelta la idea o su preocupación de que esos cambios pudieran incidir en la continuación del PRM en el poder, porque dijo, el proyecto del PRM no es para 8 años. No puede terminar en 8 años porque es un proyecto como grande que necesita otro periodo, fue lo que quiso decir. O sea que se ve que él tiene preocupación, en este caso como presidente, ¿verdad? Y funcionario del gobierno, de que cambios que se hagan deben propender a relanzar, a reimpulsar el gobierno, porque se nota un desgaste indiscutible en el PRM. Se nota un desgaste, las encuestas lo están evidenciando. No, claro, eso no puede. Primero, poder desgaste por naturaleza. Hay un desgaste. Es por lógica. Y también hay muchas expectativas con relación a qué va a pasar internamente ahí. Porque a la vista no se ve un candidato ya que diga, este va a ser candidato. Ahora, ¿qué me preocupa a mí esto? Yo escuché en diálogo así privado de alguna persona decir, mira, a Luis Abinader solamente le interesa ya en este tramo que le queda de gestión de gobierno. Se vio que ya no podrá volver, ¿verdad? Porque está prohibida. Solamente le interesa, su preocupación está en terminar bien, en el sentido de aplacar los actos de corrupción lo menos posible, de meter gente a su tren gubernamental, gente
gente que le puedan proyectar alguna imagen. Y me enseñaba el caso específico del Consejo Jurídico Nuevo, ¿cómo se llama? De Jorge. Subero. De Subero. Y es como que no se formaran muchas expectativas los PRMistas. Me refiero a lo de la base y medio y hasta aliados, porque lo que interesa es meter sectores y terminar con un gobierno ya más bien casi de extra partido para mantener equilibrio y qué sé yo, y como que ya no tiene su preocupación, no es de que tenga mucho o poco votos ya el PRM. Sí, pero está la incógnita. No sé, esa fue la idea que se me dio. Está la incógnita. ¿Terminar bien para qué? ¿Terminar bien y para qué? Porque recuérdate que el poder es como un tigre, que tú te le subes al tigre y está en el poder dominando el tigre, pero el gran reto y desafío está en apiártele al tigre y que el tigre no te coma. Porque el tigre te puede comer si tú te le sabes apiar. Entonces, después me decía esa persona esto, que él ha desarrollado una amistad, consolidado una amistad con Leonel Fernández, y que en caso de que Leonel Fernández llegara al poder, él y su gente principal no van a tener ningún problema sí, que confíe en esa amistad. Yo recuerdo que Balaguer, antes de esa, en la transición, Balaguer recibió a Jorge Blanco en una reconciliación con toda la familia, los hijos, la mujer. ¿En la transición? Ajá. Sí, o sea, estamos hablando cuando... En su casa, en el 86. Sí. En su casa lo recibió con toda la familia, eso fue besito, todo fue simpatías y estas cosas. Yo no recuerdo ese hecho. Y cuando llegó el 27 de febrero, Balaguer en el discurso de toma de posesión, el 27 de febrero, no, el 16 de agosto, sí. 86, tiró un discurso diciendo que el país no resistía la impunidad de los que habían cometido fechoría. Y de una vez vino Vincho Castillo, el otro vez, ¡pam! Y puso un expediente contra Jorge Blanco. Preso. Es decir, que la política es coyuntural. No es que lo que yo te digo, mira, Miguel, no creas lo que te dice un político para el futuro. Por eso es tan difícil hacer acuerdos en la política. De que, fíjate, todos los acuerdos que se han hecho. Balaguer hizo un acuerdo con Augusto Lora en el 66, que había sido el fundador del Partido Reformista. Augusto Lora. Mira, yo voy ahora en el 66 y tú vas en el 70. Pero ¿qué pasa? Cuando llegue el 70, la realidad cambia. Lo mismo pasó con Leonel y Danilo, que la ruptura vino por eso. Leonel, mira, ahora yo voy en el 96 y después tú vas en el 2000. Y Danilo fue en el 2000, pero perdió las elecciones. Entonces después tú vas, o sea, los acuerdos en política cuando son a futuro casi nunca se cumplen porque la política es coyuntural. Entonces ahora puede haber una buena relación, ¿verdad?, entre Luis Abinader y Leonel. Pero si gana Leonel la presidencia, la coyuntura puede variar. En el sentido de que, bueno, hay que hacer algo, hay que dar circo, las demandas son muy grandes, porque el político actúa es por la presión popular. Lo único que el político no resiste es la impopularidad. Y cuando el pueblo le reclama algo, casi siempre se va por ahí. No, y en este caso, Héctor, recuerda que si Leonel llegara al poder, su proyecto número 1, partida, el mismo día, ¿cuál es? Reelegirse otra vez. No, los 8 años, porque la Constitución eso es lo que dice, son 8 años. Que eso y para lograr eso, tiene que tomar medidas que no pueden ser resolver los problemas del país, que no se van a resolver. Sí, que eso también aquí dificulta los acuerdos políticos, el asunto de la reelección consecutiva. Porque ya tú no le puedes decir a un aliado, mira, a un aliado, mira, yo voy ahora y tú vas dentro de 4 años. No, porque la Constitución te dice que son 8. En el mismo PRM está ese problema. Sí. Porque ahora sería muy fácil, por ejemplo, entre Carolina, que son las dos opciones más claras que se ven ahí en el PRM, Carolina y David Collado. Decir, bueno. ¿Por qué David Collado? Bueno. No, digo, pero esas son las dos opciones que tiene el PRM, no tienen más nada. Es lo que yo veo, ¿verdad? A menos que nos surja una sorpresa. Y la sorpresa tendría que surgir, para que surja una sorpresa en el PRM, tendría que surgir de un acuerdo entre las dos grandes tendencias. Y es muy difícil que produzca ese acuerdo porque una de ellas, la de Hipólito, tiene su candidato. El que no tiene candidato hasta ahora es Luis Abinader. Pero si Luis Abinader, por ejemplo, una sorpresa que puede ocurrir en el caso de la vicepresidenta, Raquel Peña,
o la propia esposa de Luis Abinader, que también hay gente que ya la está visualizando. O vamos a decir, hubo otro gallo tapado que hay en el PRM. Para que surja tiene que haber un acuerdo con Hipólito Mejía. Claro. Porque si no hay un acuerdo con Hipólito Mejía, se rompe la baraja. Que nadie, oye, yo creo que eso es tan claro que tendría que ser un ciego de nacimiento para no verlo. Si no se logra ese consenso que tú dices, Héctor, es una utopía pensar que el PRM puede mantenerse en el poder. Sí. Para que compita tiene que producirse eso. Para que compita con posibilidades de éxito. Porque no es que si produce eso ya ganó. No. Porque no es solamente los votos que le restaría Hipólito, ya en términos numéricos. No. Es que hay un efecto psicológico. No, la unidad. Hay un efecto psicológico. Tú ves que en el 20, cuando Lionel y Danilo, ese 5, lo que provocó la derrota, fuese el 5% que sacó Lionel solamente. No. Hay un efecto psicológico que deprime al simpatizante. Y cuando ve la división, no, esto se perdió ya. Y o no va a votar o negocia con otra gente. Mira, déjame decirte algo, que esto ya es historia. Diálogo, estamos metidos así. En el 70, el PRD pudo haber arribado al poder en el año 1970. ¿70? Sí, porque recuérdate que en el 70 se produjo la división del Partido Reformista entre Augusto Lora y Balaguer. Sí. Y Augusto Lora formó el MIDA. Sí, el MIDA. Que sacó una cantidad enorme de votos. Movimiento de Integración Democrática. Antirreeleccionista. Antirreeleccionista, esa es la palabra clave. Antirreeleccionista. Y entonces se dividió el Partido Reformista. ¿Por qué el PRD? Porque el PRD se retiró. Que se atuvo, la primera abstención. Se atuvo. Un partido unido y fuerte. Pudo haber ganado. ¿Y que la represión estaba tan fuerte así que...? No bueno, se dejaron chantajear por el asunto de la represión, o por lo que sea, pero se retiraron de las elecciones. Antonio Guzmán hubiese ganado esas elecciones sin problema, pero se retiraron. Para debilidad del PRD, porque el PRD, déjame decirte, siempre tuvo esa tendencia de retiro. Oye, y dos veces consecutivos, 70 y 74. Claro, no, y en el 94, aquí se produjo el pacto por la reforma a la Constitución. Fue en la que a Balaguer se le dio 2 años más y se puso la doble vuelta, que fue lo que le cerró el paso al PRD, esa doble vuelta. Se dio eso porque el PRD se retiró del Congreso. Si no se retira, no hubiera habido esa reforma. Porque la reforma requería las 2/3 partes de los presentes. Y con el PRD, con los diputados del PRD y los senadores, no se reunía pero se retiró. Entonces, en el 70 pasó lo mismo. Se retiró y en el 74 pudo haber ganado de nuevo y volvió y se retiró. Y en el 78, cuando se decidió ir a elecciones el PRD, con Antonio Guzmán de candidato, ganó las elecciones. Contra todo pronóstico, porque decían, no, la represión, que andaban los guardias con pañoletas rojas en la bayoneta, que yo qué. Se decidió elecciones y ganó las elecciones. Porque ha habido ese escapismo dentro del PRD. No sé, el discurso de Peña Gómez siempre era repentista, un gran líder, con mucho arraigo, pero era un discurso repentista y a veces de desconfianza en el sistema democrático. De desconfianza. Entonces, estaba siempre dudoso entre si coger el poder, si arribar al poder era por las elecciones o si arribar al poder era por la vía violenta. Entonces, a veces, iniciaba la vía violenta y se retiraba. Fíjate que Peña Gómez, una de las virtudes que se le reconocen era que en los momentos álgidos de ebullición en el país, él era que tiraba el balde de agua fría, él era que calmaba la situación. Y Balaguer lo sabía. Y cuando la cosa estaba dura, que había huelga, que había problemas, él llamaba a Peña Gómez y Peña Gómez iba y cedía. Esa ha sido la conducta de Peña Gómez, porque estaba la duda, siempre la duda, de que si se podía llegar al poder en la Guerra Fría por la vía de las elecciones. ¿Tú sabes quién rompió esa duda? Fue Allende en Chile. Y se frustró. Claro. Se frustró porque le dieron el golpe de Estado y lo mataron, lamentablemente. Pero después de eso, fíjate que la mayoría de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica han llegado por la vía de las elecciones. El caso de Chávez en Venezuela, el caso de Ortega, de los sandinistas, sí, los sandinistas claro. En Nicaragua,
Es decir, que el modelo cubano de llegar por la vía violenta nada más se dio en Cuba y después no se repitió en ningún otro lugar. No. Y ahora mismo, por ejemplo, en Chile ha seguido la tradición. El presidente saliente ahora llegó por la vía electoral. Ahora perdió las elecciones, ahora ganó. La izquierda de Chile es una izquierda muy light, muy... Sí, pero ahí fue que se dio el primer paso de las elecciones ayer. Sí, yo sé. No, yo digo ahora, en los últimos años ya, en los Sí, últimos es una izquierda woke, como dice. Sí, que entiende el izquierdismo por la vía del asunto de la igualdad de género, la vaina de... pero el presidente Gabriel Boric ha estado apoyando todos los desmanes contra las libertades y la soberanía en América Latina. Y terminó muy mal, Boris. Demasiado mal. Terminó totalmente que no tiene futuro ninguno. Bueno, terminó tan mal que ganó la derecha radical, José Antonio Caz. No, y mucho a poco. Sí, mucho a poco. Y mucho a poco. Vamos a hacer otra pausa ya, la última, y venimos ya de una vez.